Bienvenidos y bienvenidas a otra nueva sesión, un nuevo encuentro en los sábados de formación continua de USPED Latinoamérica. Mi nombre es Javier Ponce y en el encuentro del día de hoy vamos a tener el placer de conversar con Joaquín. Joaquín, miembro fundador de USPED Latinoamérica, ecografista de Venezuela, así que ansiosos y expectantes. Vamos a escucharte, apago mi micrófono y mi cámara y te dejo la audiencia para ti. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer que estén compartiendo con nosotros actualmente. A continuación vamos a hablar de un tema que parece relativamente sencillo, como lo es la biometría en el ultrasonido abdominal pediátrico, que si bien como mencionamos parece sencillo, tiene sus detalles. Este es un tema de contingencia que espero que disfruten. ¿Ok? Entonces, a continuación y arrancando, ¿cuáles son los objetivos que principalmente nos interesan en este caso en específico? Tener una buena orientación espacial para la biometría abdominal por ultrasonido. Y esto se traduce en cómo nos vamos a ubicar, cómo vamos a ubicar nuestro transductor, dónde vamos a ubicar nuestro transductor con la finalidad de obtener las imágenes que deseamos en el punto o en el corte o en el eje que lo deseamos. Y por supuesto, el conocimiento de los cortes de las estructuras básicas para la insolación. O sea, básicamente nosotros vamos a construir nuestra imagen, como este gatico acá abajo. Esa es la función. Todo parte en ultrasonido de tener una buena imagen, ya que si no tenemos un buen detalle, si no tenemos un buen corte que ilustre lo que queremos decir, por supuesto que nos quedamos cortos y no vamos a expresar a través del método, que en este caso es el ultrasonido, lo que queremos dar a entender. ¿Y por qué la biometría es importante? Porque hay muchas condiciones en las que las organomegalias, como en el caso de las vísceras macizas, o el engrosamiento de las paredes, en el caso de las vísceras huecas, nos van a decir muchísimo en el contexto de una entidad clínica. ¿Ok? En procesos infecciosos, en procesos autoinmunes, en procesos congestivos, como es el caso de la congestión venosa sistémica, en apartados especiales, como lo es el trasplante de órganos, o sea que ya habíamos hablado con el doctor Ponce ya en repetidas oportunidades, miembro fundador de OPEI, quien nos presenta el día de hoy, que está bastante involucrado en lo que es el tema de ultrasonido en procura. Entonces, precisamente en todas estas situaciones que mencionamos previamente y en otras que no mencionamos es importante, pues saber cuál es el estatus, cuál es el estado, si hay un proceso inflamatorio o no asociado en la integración de lo que es mi cuadro clínico con la finalidad de, por supuesto, darme más información al respecto. Entonces, esa es la importancia que tiene algo tan sencillo como lo es la biometría de las estructuras abdominales. Seguimos entonces. ¿Qué es lo más importante al inicio? Por supuesto, en toda estructura que nosotros vayamos a valorar y por supuesto, iniciando con el hígado, iniciando con las vísceras macizas, es conveniente siempre hacer una valoración general. ¿Ok? Para nosotros irnos a biometría o para nosotros irnos a medida, por supuesto que tenemos que constatar inicialmente la indemnidad del órgano. Si hay lesiones focales, si hay cambios difusos del parénquima, esto por supuesto antes de nosotros empezar con las medidas. ¿Y qué es lo segundo que nosotros debemos asegurarnos cuando estamos haciendo ultrasonido y cuando vamos a tomar medidas o hacer biometría de una estructura? Por supuesto, tener en cuenta que toda la estructura encuadre en mi ventana de insolación o en mi campo de insolación. Entonces, en este caso, acá tengo
un lóbulo hepático derecho en corte longitudinal. Acá podemos ver mi riñón derecho. ¿Ok? Se ilustra bien el seno renal, el parenquima renal, el espacio hepatorrenal. Entonces acá tenemos un clip de video en el que nosotros estamos haciendo una valoración básica. Fíjense que ahí nosotros estamos en corte longitudinal, estamos rotando un corte transverso, ahí pudimos ver la vesícula biliar, y aquí ya estoy ilustrando nuevamente en corte longitudinal, pero esta vez mi lóbulo hepático izquierdo y mi lóbulo caudal. Y aquí abajo tengo mi vena cava inferior. Fíjense que esto se hace en un corto periodo de tiempo. Colocamos nuevamente nuestro clip de video. Aquí estamos observando ya directamente lo que es lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo y lóbulo caudado, tanto en cortes transversales como en cortes longitudinales. ¿Ok? Valoramos nuestra vesícula biliar también. Entonces, fíjense que estamos viendo el órgano, en este caso el hígado, en toda su extensión, antes de nosotros irnos a hacer valoración de biometría propiamente dicha. ¿Cuáles son las ventanas? ¿Ok? Nosotros, para valorar hígado, vamos a tener ventanas subcostales, o sea, por debajo del reborde costal, y vamos a tener ventanas intercostales, orientándonos principalmente desde la línea paraesternal derecha hasta la línea axilar media derecha, con la finalidad de abarcar todo el órgano. ¿Ok? El posicionamiento del transductor en los cortes longitudinales, por supuesto, recordar siempre que la marca del transductor en este caso va a ir hacia arriba, y en los cortes transversales o en los cortes oblicuos, tratar de orientar la marca del transductor hacia la derecha. ¿Ok? Es conveniente también, valga la redundancia, no ser tan ortodoxos muchas veces en lo que refiere a la insonación. Lo que siempre vamos a perseguir precisamente es tratar de que la imagen quede lo mejor posible en relación a lo que nosotros deseamos explicar o expresar con la misma. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos un posicionamiento de transductor en un eje mayor, en un eje cefálico, orientado entre lo que es la línea paraesternal y la línea medio clavicular derecha, y ahí nosotros podemos ver un corte de lóbulo hepático derecho en longitudinal y su relación con el riñón. Acá tenemos un corte oblicuo. Fíjense que yo tengo una orientación, en este caso, más intercostal que subcostal, y este plano nos orienta, nos ayuda principalmente a ver lo que es la entrada o la convergencia de estas venas suprahepáticas hacia la vena cava inferior, a nivel preauricular. Y acá tenemos los planos subcostales. En los planos subcostales muchas veces nos va a apoyar las maniobras de apnea o las maniobras de inspiración profunda en el paciente, con la finalidad de lograr observar mejor en un corte axial o un corte transverso las estructuras que son de nuestro interés. ¿Ok? Básicamente con la insolación hepática, vuelvo, les repito, tratar de no ser tan ortodoxos. Básicamente todo mi abdomen superior derecho debe ser insonado cuando estamos valorando un hígado. No atarnos a lo que es la ventana subcostal. Hay muchas estructuras que a nivel intercostal vamos a lograr valorar con muy buen detalle, como es el caso de la vena porta en sus segmentos tanto extra como intrahepáticos, la vesícula biliar, las vías biliares intrahepáticas, lo que es ese conducto hepático derecho e izquierdo. Muchas veces cuando tenemos cuadros ictéricos que nos interesa saber si hay una asociación obstructiva o no. Por supuesto, en este caso esta charla es de generalidades, pero lo que queremos dar a entender, haciendo énfasis en esto, es principalmente esto, que el hemiabdomen derecho es mío completo cuando yo voy a valorar, y yo voy a orientarme tanto por vía intercostal como por vía subcostal, en planos sagitales, en planos axiales, las veces y con los cortes que sean necesarios, con la finalidad de demostrar a través de la imagen lo que queremos expresar. En este caso, si hay un organomegalia, que es lo que principalmente nos compete o es la intención de esta pequeña conversación, o ya en el caso de que haya lesiones focales, ya sea quísticas o sólidas, o patología parenquimatosa. Acá tengo cómo voy a ver yo mi lóbulo hepático derecho.
Por lo general, a nivel de definición clásica, nos han orientado siempre a hacer una medición desde el borde superior del hígado, a nivel diafragmático, por supuesto, o subdiafragmático, hasta su borde inferior a nivel de la línea medio clavicular. ¿Ok? Muchas veces podemos hacer esta orientación, con cada paciente hay particularidades de insolación, y a veces cuesta mucho. Podemos hacer esta orientación entre línea medio clavicular y línea axilar anterior. ¿Ok? Y qué es lo que nos importa mucho también, ya vamos a hablar de eso más adelante, las variantes anatómicas. Siempre es importante, cuando tengamos sospecha de una organomegalia, hacer valoración del eje mayor o del eje longitudinal, tanto del lóbulo hepático derecho como del lóbulo hepático izquierdo. ¿Por qué? Como ya hemos expresado, pueden haber variantes anatómicas, como en el caso del hígado, específicamente es el lóbulo de Riedel. El lóbulo de Riedel es una prolongación en sentido antero inferior o en sentido caudal del lóbulo hepático derecho en su cara más lateral, en este caso en segmento 6 de Quinaud específicamente. Entonces muchas veces cuando nos vamos a medir solamente el lóbulo derecho y vemos esta prolongación, nosotros podemos estar asumiendo que hay una hepatomegalia si no tomamos en cuenta estas variantes anatómicas. Y esto puede darse tanto por ultrasonido como por tomografía. Entonces, por eso lo traigo a colación, porque lo hemos visto, a título personal lo he visto bastante. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más sencillas para nosotros hacer una diferenciación, valga la redundancia, de un lóbulo de Riedel? Que en el caso del lóbulo de Riedel, el borde hepático inferior a nivel del lóbulo derecho va a tener una terminación más aguda, una especie de lengüeta, ¿ok? Como un calzador de zapato, mientras que es menos aguda lo que es la conformación anatómica normal del borde inferior del lóbulo hepático izquierdo en este caso. Entonces acá tenemos un video de una exploración en longitudinal, específicamente del lóbulo hepático derecho. Uno de los marcadores rápidos, sobre todo cuando hacemos POCUS, para hepatomegalia específicamente, es ver la relación del borde inferior del lóbulo hepático derecho con respecto a la del polo inferior del riñón derecho. ¿Ok? Si vemos que sobrepasa, ya esto es una orientación rápida de organomegalia. Más sin embargo, como les digo, de tener un poquito más de tiempo para la valoración, siempre es bueno en este tipo de casos ilustrarnos tanto con el lóbulo derecho como con el lóbulo izquierdo. Entonces, bueno, con nuestro clip de video, fíjense, aquí puedo ver perfectamente ambos extremos de mi lóbulo derecho. Esto es bien importante para medir. Aquí tengo nuevamente mi vesícula biliar, aquí ya me estoy orientando más en transverso. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a irnos un poquito para atrás con nuestro video. Muchas veces, y esto me pasó cuando estábamos preparando esta pequeña conversación. Muchas veces nos vamos a los libros de texto y no se hace mucho énfasis en lo que a la adecuada valoración de la biometría se refiere. Y vemos ilustración de imágenes en biometría y no son lo más correcto. Entonces, cuando nosotros vayamos a medir lo que sea, y en este caso específico, hablando de vísceras macizas, y como ya repetimos o como ya mencionamos al inicio, es importante tener una buena ampliación de nuestra ventana del transductor, y eso lógicamente lo vamos a hacer conociendo la botonología de nuestro equipo, y tener un buen ajuste, una buena relación de profundidad en la que yo pueda ver claramente tanto el segmento superior o el segmento cefálico como el segmento inferior o segmento caudal de mi órgano. O sea que yo me estoy asegurando que yo estoy midiendo lo que yo debo medir donde debo medir. Y decimos esto porque muchas veces hay interposición de asas intestinales, las cuales obviamente el contenido intraluminal de estas asas, que va a ser líquido, que va a ser gas, muchas veces, para la redundancia, no nos van a generar una buena definición de los extremos de estos órganos. Y hay fallas en la medición. Y esas fallas en la medición pueden repercutir en lo que yo piense o no de lo que es el desenvolvimiento de un cuadro clínico. Por ejemplo, si yo no estoy midiendo bien un hígado, yo no estoy midiendo bien un vaso, muchas veces yo puedo estar reportando hepatomegalia o esplenomegalia persistentes donde no las hay. Entonces, por eso comentamos que el diablo está en los detalles y cosas tan sencillas como es medir un órgano tienen
tienen sus bemoles muchas veces. Entonces ya vimos este clip de video donde ilustramos una valoración tanto longitudinal como transversal de un lóbulo derecho. Y acá tengo perfectamente ilustrado cómo yo debo medir mi lóbulo derecho. Asegurarnos de tener una buena ventana. Todas estas son imágenes y videos propios, precisamente por la inquietud que nos despertó el hecho de que muchas veces no vemos ilustradas o plasmadas de la forma de vida cómo se debe hacer la medición de un órgano. Y fíjense, yo aquí estoy. Lóbulo derecho, corte longitudinal. Acá tengo el borde superior hepático, que estoy orientado en línea medio clavicular. Puedo ver bien ese borde superior, puedo ver incluso acá mi cúpula diafragmática y fíjense cómo yo llego exactamente a donde termina mi lóbulo derecho en su segmento inferior. Y aquí no hay interposición de absolutamente nada. ¿Ok? O sea, yo puedo divisar ambos extremos o ambos polos de mi lóbulo derecho, que es lo más importante y que es lo que en lo personal quiero que se lleven de aquí cuando vayamos a hacer una medición de un órgano. O sea, asegurarme de que yo estoy colocando mis calipers o mis extremos donde yo tengo que colocar y que no haya interposición de absolutamente nada y que yo tenga una imagen bien delimitada, o sea, donde haya una circunscripción de la estructura del órgano. Si quiero una orientación rápida, fíjense, yo aquí en este mismo corte tengo mi riñón derecho, tengo mi espacio hepatorrenal y si vemos la relación entre lo que es el polo inferior del riñón derecho y el borde inferior del lóbulo hepático derecho, vemos que el borde inferior del lóbulo hepático no sobrepasa el polo inferior. No vamos con el lóbulo hepático izquierdo, hacemos que estoy en mi corte, fíjense, estoy en un longitudinal de mi lóbulo hepático izquierdo y aquí paso a un transverso. ¿Ok? Aquí tengo mi vena cava inferior. Las ventanas para nosotros hacer una valoración del lóbulo hepático izquierdo van a ser bastante similares a las que nosotros vamos a utilizar para valorar el páncreas. De hecho, el lóbulo hepático izquierdo en transverso nos va a servir como apoyo para valoración de ventana pancreática. Entonces, en este tipo de casos, ¿dónde yo voy a ubicar mi transductor? Principalmente lo voy a ubicar a nivel de lo que es el borde superior del epigastre, ¿ok? A nivel subsifoideo, específicamente, recordando la marca del transductor a la derecha, y yo justamente en esta zona voy a hacer cortes transversales con la marca de mi transductor a la derecha y voy a hacer cortes sagitales o longitudinales yéndome en barrido desde la línea media external, o sea, específicamente por debajo del apéndice cifoides, hasta la línea paraesternal derecha. Y yo por aquí puedo irme tanto en cortes longitudinales como en cortes oblicuos. Esto en caso de que desee hacer una ilustración ecográfica de lo que es el hilio hepático específicamente. Si quiero valorar vena porta, si quiero valorar conducto colédoco, si quiero valorar arteria hepática, por citar ejemplos. Aquí tengo mi lóbulo hepático izquierdo, nuevamente igual de que lo que recalcamos en el lóbulo hepático derecho. Asegurarme siempre de yo ver mi extremo superior o mi cara superior y mi cara inferior y que se vean bien, que no haya interposición de absolutamente nada, que nosotros podamos delimitar perfectamente esos bordes para hacer una medición que en este caso, y haciéndolo de esta manera, va a estar ajustada a la realidad. Fíjense que acá si nos vamos un poquito más atrás, aquí tengo mi lóbulo caudado, aquí yo tengo mi arteria aorta abdominal con las emergencias de el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Esto de forma complementaria. Y aquí tengo mi lóbulo caudado. El lóbulo caudado nos interesa muchísimo, principalmente cuando estamos viendo cambios de redistribución de volumen asociados a hepatopatías crónicas o a patologías parenquimatosas hepáticas crónicas. Eh, para valoración por ultrasonido de cirrosis hepática, por ejemplo, en adultos se usa muchísimo puntos de corte eh, de 3,5 centímetros, lo que es el diámetro anteroposterior del lóbulo caudado, las relaciones que hay entre el lóbulo caudado y el lóbulo derecho en corte transversal. Por supuesto, en pediatría, dichas medidas van a ser acorde al grupo etario, por supuesto, pero esto a manera de ilustrar que ese lóbulo caudado existe, porque muchas veces ese lóbulo caudado es huérfano
y no se valora y es importante precisamente para estas entidades que mencionamos hace poquito. Con respecto a las medidas, fíjense que en este caso tenemos tablas de medidas de lo que es el diámetro longitudinal del lóbulo hepático derecho en línea medio clavicular en relación al grupo etario, como mencionamos, y con límites máximos y mínimos de normalidad. Estas tablas en específico las sacamos de la página de Radiology Assistant, así que si quieren tenerlas en cuenta para lo que es su práctica diaria, bueno, siempre está a mano a la hora de la práctica de esto. Ya de todas maneras al final vamos a colocar la dirección de la página. A nivel de radiología, y quienes hacen radiología pediátrica las tienen muy en cuenta siempre. Por eso entre todas las tablas que podemos conseguir en libros de textos, en sociedades de imagenología o radiología pediátrica, quisimos presentar o traer estas a colación. ¿Ok? Proseguimos. Entonces, nos vamos con la vesícula biliar. Acá tenemos un clip de video, nuestra vesícula biliar. Fíjense que aquí nosotros la estamos abordando en un corte longitudinal. Nos aseguramos que estamos viendo todos sus segmentos, su cuello, su cuerpo, su fondo. Y en este caso, las medidas que principalmente vamos a utilizar son los diámetros longitudinales, que va a ir desde el cuello hasta el fondo de la vesícula, los diámetros anteroposteriores y el espesor de la vesícula, de la pared de la vesícula biliar. ¿Cuál es la posición que nosotros vamos, o cómo vamos a posicionar nuestro transductor con la finalidad de observar la vesícula biliar? Principalmente nos vamos a orientar entre lo que es la línea paraesternal y la línea medio clavicular derecha, tanto a nivel subcostal. A nivel intercostal podemos irnos entre lo que es la línea medio clavicular y la línea axilar anterior, como los digo, no estar casados con una sola ventana de insonación. Siempre lo que se menciona principalmente son las ventanas subcostales a nivel del reborde costal, pero muchas veces cuando tenemos una vesícula que ha vaciado parcialmente, en un paciente que no nos viene en ayuno para la valoración, y muchas veces en las valoraciones de emergencia o en las valoraciones de POCUS, lógicamente no se va a respetar dicho ayuno ni preparación de paciente porque estamos haciendo el eco al momento en el que lo necesitamos, específicamente. Entonces, en este tipo de casos, las ventanas intercostales nos van a ayudar muchísimo. Es importante y es algo que se ha venido en años más recientes y como comentamos antes, tratar de no ser tan ortodoxos con respecto a la forma en la que yo hago las cosas, sino con la finalidad de hacer bien las cosas. O sea, y en este caso en específico es de hacer una buena obtención de la imagen como tal. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen estático, cómo yo debo ver mi vesícula biliar. Acá se delimita el cuello, acá se delimita mi fondo, ahí coloco mis calipers para hacer una media longitudinal. Acá yo veo mi pared anterior, perdón, desde el borde interno hasta el borde interno de la pared posterior, para medir en un diámetro anteroposterior cómo está la luz vesicular. En condiciones de disinesia, o en las que nosotros estemos pensando que hay una alteración de lo que es el vaciamiento vesicular, ya sea por una patología intrínseca o una patología extrínseca, en este caso una obstrucción, ahí sí nos va a interesar realizar un corte transverso de la vesícula biliar para hacer toma de diámetro anteroposterior, de diámetro transverso, y de esta manera obtener un volumen vesicular, que principalmente nos va a ayudar en las entidades que nombramos anteriormente. ¿Ok? Y aquí tenemos, fíjense que en este caso nos hacemos apoyo del zoom. Es importante la utilización siempre que se pueda de todas las herramientas que el equipo de ultrasonido nos brinda. Y en este caso la hacemos para delimitar perfectamente desde el borde anterior hasta el borde posterior la pared vesicular. Así como a su vez el zoom muchas veces nos permite ver cómo están esos planos perivesiculares, si hay presencia de líquido, si hay irregularidad de los bordes de la pared de la vesícula biliar. Por acá vimos, creo que está presente el maestro Mauricio Cantillano,
quien nos ha dado un excelente tema de ultrasonido en dengue, acá en USPED. Y por citar un ejemplo, uno de los criterios de alarma ecográficos en valoración de dengue es precisamente el engrosamiento de la pared vesicular. Otras entidades en las que es importante, precisamente cuando en el contexto del paciente crítico pediátrico, en las hipoalbuminemias, en las insuficiencias cardíacas, en las congestiones venosas sistémicas, muchas veces condicionadas casualmente por insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a ver cambios tanto a nivel de la pared vesicular, específicamente engrosamiento, como cambios de lo que son los planos perivesiculares. El punto de corte universal para espesor de pared vesicular, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, hasta 3 milímetros, lo que se considera más comúnmente. Acá tenemos, habíamos hablado de volumen, como comentábamos, específicamente esto para las discinesias biliares. Estamos viendo cuadro de texto de volumen de vesícula biliar y por supuesto, esto pre y postprandial para verificar efectivamente que haya una adecuada función de la misma. Acá vemos entonces el páncreas, como habíamos comentado antes, ventana de insonación, la misma que usamos con el lóbulo hepático izquierdo. Principalmente colocamos nuestro transductor en transverso, en axial, con la marca del transductor siempre a la derecha, tratando de abarcar espacio subsifoideo, línea paraesternal derecha, con la finalidad de tratar de obtener imagen de la cabeza y del cuerpo pancreático específicamente. Acá vemos cómo el lóbulo hepático izquierdo en transverso nos va a ayudar como ventana. Muchas veces cuando un páncreas se pone difícil, de hecho en todos los libros de texto siempre nos van a decir que la valoración pancreática es fastidiosa, por decirlo de alguna manera, y muchas veces por eso, de hecho, el ultrasonido no es el gol estándar o no es el estudio de elección en estos casos, pero sí se puede realizar. Y otra de las cosas que ayuda muchísimo a veces es llenar la cámara gástrica, agua, líquidos claros, previo a la valoración con la finalidad de que me haga un contraste para yo poder valorar mi páncreas de la mejor manera posible. O sea, acá tenemos un clip de video, fíjense, aquí yo veo perfectamente mi cabeza pancreática, mi cuerpo pancreático, parte de la cola pancreática, se delimita perfectamente la vena esplénica, ¿ok? Y si somos un poquito más detallistas, acá nosotros incluso podemos ver el conducto pancreático. En niños siempre tiende a verse muy bien, ya en adultos, ya cuando estamos más gorditos, como es mi caso, cuesta un poco más, pero ultrasonidos tiene que ofrecerme, o sea, tiene muchísimo que ofrecerme en páncreas, más aún en pacientes pediátricos. Allá hayamos visto nuestro clip. Posición del transductor, bueno, como habíamos hablado, principalmente nos vamos a orientar en lo que es el borde superior del epigastrio, a nivel subsifoideo. Para lo que es la valoración de la cabeza, yo me voy a orientar entre mi línea media external y lo que es mi línea paraesternal derecha. Ahí yo voy a hacer cortes tanto transversales como oblicuos para valorar bien esa cabeza pancreática. Es bueno también esto, sobre todo en lo que es la parte de patología oncológica o de patología obstructiva, hacer cortes sagitales de páncreas. Muchas veces se va directamente a los cortes transversos y nos olvidamos de que hay cortes, o sea, de que nosotros podemos y debemos ver en este caso en específico, cabeza pancreática a nivel longitudinal o a nivel sagital. Ya para nosotros ver la cola pancreática siempre es difícil, aunque en paciente pediátrico se obtiene bastante bien. Orientarnos a lo que es nuestra línea paraesternal izquierda. Muchas veces en estos casos también tenemos que hacer llenado de cámara gástrica. Tenemos incluso que cambiar o movilizar al paciente, colocarlo en decúbito lateral derecho con la finalidad de apoyándome con el vaso como ventana, de ser posible ver mi cola pancreática. Nos vamos a lo mismo, no ser ortodoxos con las valoraciones. Esto de la movilización de paciente, aplica muchísimo también para lo que es ver vesícula y vías biliares. En este caso, movilizamos al paciente hacia lo que es el decúbito
el decúbito lateral izquierdo en este caso específicamente. Hablando de vesícula, que ya la discutimos hace un ratito. Entonces, fíjense, aquí tenemos un clip de video de páncreas. Aquí estamos empezando en un corte sagital. Aquí veo mi aorta, aquí veo mis cuerpos vertebrales. Aquí tengo mi lóbulo hepático izquierdo en longitudinal como ventana. Recordando, todos estos son videos propios. Allí vimos inicialmente mi cabeza pancreática en longitudinal. Vamos a tratar de irme un poquito hacia atrás. Fíjense, aquí yo estoy viendo un corte longitudinal de mi cabeza pancreática. Vuelvo y les repito, esto en patología oncológica nos sirve muchísimo cuando hay lesiones en cabeza de páncreas. Y si yo me voy después un poquito más hacia atrás, en el clip de video, aquí yo tengo mi cabeza pancreática, aquí tengo mi cuerpo pancreático bien delimitados ambos. Acá puedo ver un poquito más atenuado lo que es mi conducto pancreático. Estamos en cámara lenta. Y aquí veo incluso parte de mi cola pancreática. Seguimos. ¿Dónde vamos a hacer las mediciones del páncreas? Por lo general, páncreas se mide en corte transverso. La cabeza pancreática en corte transverso, o sea, vamos a obtener diámetros anteroposteriores. La cabeza pancreática lo ideal es medirla colocando el caliper en la cara anterior donde vemos la delimitación de la arteria gastroduodenal, en caso de que no logremos verla muy bien, donde veamos la escotadura correspondiente a esa arteria gastroduodenal y lógicamente de ahí vamos a llevar nuestro caliper a la cara posterior. El cuerpo pancreático, principalmente en este caso, vamos a ver dónde está la arteria mesentérica superior. Fíjense que aquí yo tengo mi arteria mesentérica superior, aquí tengo incluso mi espacio aortomesentérico. Bueno, aquí vamos a medir a la derecha, casualmente, del borde virtual que me hace la arteria mesentérica superior. Como hablamos en hígado, como hablamos en vesícula biliar, siempre para una buena obtención de medida, asegurarnos de que nosotros vemos los bordes de lo que tenemos que medir. O sea, que no haya interposición de asas, que no haya artefactos condicionados por gas o por contenido intestinal, para así asegurarnos de que lo que estamos midiendo es lo que es. Con la pancreática, sí es un poquito más difícil. Acá tenemos una tabla que nos ilustra medidas de cabeza, de cuerpo y de cola pancreática eh, de acuerdo a grupos etarios. Como les comenté, todas estas tablas de medidas pueden obtenerse en el sitio web de Radiology Assistant, es de libre acceso. Entonces, eso para tenerlo en cuenta a la hora que tengamos que hacer nuestras medidas abdominales. Y como hablábamos, el conducto pancreático podemos obtenerlo muy bien en pacientes pediátricos y siempre es conveniente también verlo. A manera de ejemplo, muchas veces nosotros en pacientes pediátricos con fibrosis quística vamos a ver cambios importantes del parenquima pancreático, aumento de la ecogenicidad del páncreas, que en el caso del paciente pediátrico es hipoecogénico, ¿ok? Alteración de sus bordes. Y en este tipo de casos podemos ver dilataciones del conducto pancreático, tortuosidad del mismo, calcificaciones intraluminales del conducto. Esto por citar un ejemplo de que el conducto pancreático en pediatría es importante también, así como la valoración pancreática. Pacientes pediátricos muchas veces, bueno, no muchas veces, pero se pueden ver pancreatitis de etiología viral, entonces nos importan las medidas. Y si bien el gol estándar del páncreas es la tomografía, hemos visto que se pueden obtener buenas imágenes de páncreas y podemos apoyarnos en el ultrasonido. El vaso. Nuevamente, orientarnos en divisar perfectamente lo que es mi polo superior con su borde, mi polo inferior con su borde. Nosotros tenemos un vaso en corte longitudinal, podemos ver la relación que tiene el mismo con el riñón izquierdo y el receso espleno-renal. Acá tenemos nuestro video, no sé cómo podemos delimitarlo perfectamente. A veces el vaso se pone difícil para ultrasonido por la interposición de gases de cámara gástrica, lo que es la flexura esplénica del colon. Entonces, al igual de lo que comentamos en vesícula biliar,
movilizamos a nuestro paciente, ponemos al paciente en un decúbito lateral derecho, tratamos de irnos más hacia lo que es por vía intercostal, irnos más hacia lo que es la línea axilar media, línea axilar posterior incluso. Y acá nosotros tenemos que hacer lo que sea posible con la finalidad de mejorarnos nuestra ventana y con ello mejorar la valoración del órgano en cuestión. ¿Cómo vamos a colocar nuestro transductor? Bueno, clásicamente nos indican de que nosotros vamos a colocar en corte longitudinal, en este caso un poquito más oblicuo, nuestro transductor a nivel de lo que es línea axilar anterior. La ventana intercostal es la que principalmente nos apoya para valoración esplénica. Y como hablamos muchas veces, si podemos, ya en niños más grandes, tratar de apoyarnos con maniobras de inspiración profunda, maniobras de apnea. Esto lo que va a generar es que por el descenso diafragmático que estamos condicionando con las maniobras, nos desplace en sentido caudal ese vaso y podamos verlo mucho mejor. ¿Ok? Y bueno, si no se da de esa manera, volteamos a nuestro paciente y, como comentamos, hacer lo que sea necesario con la finalidad de obtener la mejor imagen posible. Lo mismo que hablamos en los órganos anteriores. Cuando vamos a medir, en este caso estoy haciendo una determinación, una medición de un diámetro longitudinal del vaso, asegurarnos de que yo veo perfectamente mi borde superior y mi borde inferior, que yo esos calipers no los estoy colocando a ciegas por allí, ¿ok? Y a su vez, al igual que el hígado, una forma de determinar de manera rápida la presencia o no de una esplenomegalia es precisamente la relación del polo inferior esplénico con el polo inferior renal. En condiciones normales, siempre el polo inferior renal va a ser más caudal que el esplénico. Cuando vemos que esto se invierte, ya de manera rápida nos está orientando a pensar en una esplenomegalia. Son marcadores POCUS, por decirlo de alguna manera. Acá tenemos tablas de longitud esplénica en neonatos y a su vez ya en pacientes en edad preescolar, en edad escolar, asociadas a grupo etario. Recordando, estas tablas son de libre acceso en la página web de Radiology Assistant, con la finalidad de que si quieren tenerlas para uso en su práctica personal, pues ahí pueden obtenerlas sin problema alguno. ¿Ok? Todas las que hemos mostrado acá. Y para valorar riñones, ¿ok? Yendo o siguiendo en la línea de lo que son las vísceras macizas intraabdominales y en este caso específico retroperitoneales. De igual manera, como comentábamos, asegurarnos de que cuando vamos a tomar mediciones, y ha sonado bastante repetitivo el decir, colocar los calipers donde nosotros vemos bien nuestros bordes, que los bordes donde vamos a poner esos calipers se vean bien, no estar poniendo caliper a ciegas. Suena repetitivo, suena fastidioso, suena tedioso, pero es que si nos vamos a la práctica profesional y muchas veces esos calipers se ponen a ciegas y vamos a lo mismo. Entonces estamos obteniendo medidas que no son representativas en función de nuestro cuadro clínico. Por ejemplo, en riñones nos importa muchísimo en cuadros infecciosos, en patología glomerular, incluso, si hay o no presencia de nefromegalias. Y esto muchas veces como o lo vamos a obtener de forma adecuada, precisamente por la biometría, en este caso. Acá tenemos un riñoncito. Fíjense, aquí yo logro delimitar perfectamente lo que es mi polo superior, lo que es mi polo inferior. De forma complementaria, bueno, tenemos nuestro seno renal, nuestro ilio renal y a su vez logramos complementar bien lo que es la cara anterior y la cara posterior en esa celda renal. Seguimos. ¿Cómo vamos a ver nuestros riñones? Por lo general en este tipo de casos apoyan muchísimo las ventanas intercostales, ¿ok? Colocar nuestro transductor tanto en sentido longitudinal como en sentido caudal a este nivel. Principalmente acá nos vamos a ir entre lo que son línea axilar anterior y línea axilar media. Siempre el riñón derecho va a ser un poquito más fácil de obtener, ¿ok? Por el efecto de ventana que me hace el hígado sobre el mismo y recordar que de forma habitual, como toda estructura par del cuerpo, siempre van a haber asimetrías, ¿ok? Siempre el riñón izquierdo va a tender a ser
un poquito más largo, por decirlo de alguna manera, que el riñón derecho, y esto es normal. Ahora, ya cuando las asimetrías son significativas o representativas, por ejemplo, en adultos tenemos como punto de corte una diferencia de diámetros longitudinales mayor al centímetro y medio. En algunos casos usan puntos de corte de 2 centímetros para hablarme de una asimetría significativa que está asociada a algo. En ese algo tenemos que buscar, pues. Muchas veces hay insultos vasculares o causas vasculares que me pueden condicionar dichas asimetrías. Proseguimos. Acá creo que tenemos otro corte, otro clip de video del riñón. Ahí estamos viendo un corte transverso en el cual nos vamos a orientar o a tratar de orientar en lo que es el segmento medio de nuestro riñón, donde se visualice de la mejor manera posible el hilio renal. En este caso en específico, se visualiza bien lo que es la unión pielo-ureteral. Seguimos nuevamente, colocación de nuestros calipers, en este caso haciendo una medida longitudinal que yo logre observar perfectamente la circunscripción de mi polo superior y de mi polo inferior renal. Esto en riñón izquierdo muchas veces la visualización de los polos se dificulta por las características anatómicas. Entonces, apoyémonos de hacer cambios posicionales en el paciente. En ambos riñones, hacer decúbitos laterales, incluso de ser posible, hacer valoración en prono, decúbito ventral, esos riñones ayudan muchísimo. No atarnos con una sola posición, no atarnos con el decúbito supino clásico. Y acá tenemos, bueno, la determinación de mis diámetros anteroposteriores, tomando en cuenta, en este caso, lo que es el ilio y nuestros diámetros transversales, esperando que no los haya aburrido mucho hasta el momento. Y acá tenemos tablas que nos ilustran longitud por grupo etario y muy importante para tema de trasplante renal, por hacer un comentario en paciente pediátrico, o de valoración de nefromegalias por la entidad que sea, valorar el volumen. Lo ideal en riñones siempre, de ser posible, por supuesto, cuando no estamos haciendo una valoración POCUS en la que yo quiero respuestas rápidas, siempre valorar mis tres planos, o sea, o hacer mis tres mediciones. Medición longitudinal, anteroposterior, transversal y hacer mi determinación de volumen. Eso es el deber ser, por supuesto, cuando tenemos el tiempo para hacerlo. Y bueno, siempre se habla de víscera maciza. Y bueno, muchas veces víscera hueca interesa es si hay o no perforación, si hay o no obstrucción, si hay líquido libre intracavitario. Más sin embargo, ultrasonido de intestino tiene muchísimo que dar, ¿sí? Y es algo de lo que se ha publicado bastante. Es una línea de investigación que está dando importante material en los últimos años. Y esto principalmente es basado en el engrosamiento parietal o el engrosamiento de las paredes intestinales cuando hay condiciones infecciosas o condiciones autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerativa. O sea, lo que nos puede ofrecer el ultrasonido en estos casos para orientarnos e incluso para hacer mapeo. Cuando nosotros vamos a valorar intestino, lógicamente el abordaje clásico va a ser con transductores convexos, ¿ok? Más sin embargo, ya cuando nosotros veamos un área de distorsión, un área que nos llame la atención, en este caso siempre la valoración debe ser multitransductor. Apoyarnos inicialmente con transductores convexos y luego terminar con transductores lineales, que lógicamente me van a ofrecer una definición mucho mayor de lo que es esa pared intestinal. Esto que les menciono de la valoración multitransductor es algo incluso ya normado por lo que son las sociedades de imagenología digestiva a nivel americano, a nivel europeo y por consenso incluso. ¿Ok? Entonces acá tenemos un clip de intestino y fíjense cómo se puede ver perfectamente eh, la buena delimitación de mis paredes. Aquí vemos incluso el contenido, ¿ok?
tú puedes ver, de hecho, diferenciación. Aquí nosotros estábamos valorando en fosa ilíaca derecha, tratando de hacer la diferenciación de lo que es el intestino delgado del grueso, tratar de ver lo que es la unión ileocecal. Claro, son cosas que no son correspondientes a esto que nos trae acá, pero intestino es un tema muy bonito de valoración por ultrasonido y tú puedes incluso hacer diferenciación de segmentos intestinales, diferenciación por supuesto empírica, de segmentos intestinales en intestino delgado y por supuesto en intestino grueso, precisamente por las características de las paredes, si hay austras o no que me van a dar ese aspecto festoneado o abombachado en el caso de lo que es el intestino grueso, de la presencia o no de las valvas conniventes o valvas de Keckring en lo que es el intestino delgado. Recordemos que en yeyuno son numerosas, en ilion no tanto. Entonces, todas esas son cositas de las cuales podemos agarrarnos para lo que es la valoración intestinal. Entonces, ya no es como antes que uno en intestino veía solamente si había contenido o no, si había una obstrucción o no, si había una perforación o no en función del líquido libre intercavitario. Vemos que nos puede ofrecer mucho más. Seguimos entonces. Acá estamos haciendo una medida de una pared intestinal, en este caso segmento de intestino delgado. Nos interesa irnos desde el borde de la serosa hasta la cara interna de la luz, en el caso de la pared. Tenemos diámetros de 0,2 centímetros, en este caso 2,6 milímetros. Por convenciones internacionales, por lo general diámetros máximos o espesores máximos de pared hasta 3 milímetros. Ya después de eso empezamos a pensar en componente inflamatorio del segmento intestinal que estamos valorando. Acá les colocamos tablas precisamente en función de lo que comentábamos, de lo que es espesor de tanto de intestino delgado como de intestino grueso, por segmentos y por grupos etarios. ¿Ok? Habiendo comentado todo esto y esperando que haya sido del interés, ¿cuáles son los puntos que queremos llevarnos de acá? Primero y principal, sentirnos cómodos con el uso del ultrasonido. Eso es vital para todo lo que nosotros queramos hacer a través de ecografía. ¿Ok? Y sentirnos cómodos implica muchas veces que si yo en una ventana no me siento satisfecho con lo que yo estoy valorando, mire, cambio de ventana, cambio la posición del paciente, cambio el abordaje, todo con la finalidad de yo estar seguro con la imagen que yo estoy viendo. En ese sentido, como ya mencionamos inicialmente, buscar ventanas alternas en caso de insolación limitada. Y por supuesto, y esto fue algo en lo que fuimos bastante repetitivos en toda esta conversación, delimitar en toda su extensión la estructura de interés. O sea, no quedarnos fallos, no hacer mediciones a ciegas, porque mediciones a ciegas son mediciones sin garantía. Como hablábamos, todas las tablas que colocamos en esta charla son del sitio web de Radiology Assistant. Aquí les estoy colocando el encabezado de la página. Aquí tienen, de hecho, la dirección de la página con la finalidad de que si quieren tener esto siempre en cuenta como material de consulta al momento de que vayan a hacer valoraciones, por supuesto, acceder rápidamente ahí. Ya por lo menos saben que todas estas medidas que mostramos están allí, incluso hay otras. ¿Ok? Y bueno, con esto culminamos esta somera conversación de hoy, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Cada vez que hacemos ultrasonido nos vamos al lado oscuro como ilustra Darth Vader acá, y ya después no queremos hacer nada sin el ultrasonido precisamente porque ya empezamos a conocer todo el apoyo que puede dar. Y abajo les dejo mis redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Excelente, como siempre. Vamos a tomarnos un ratito. A ver, la gente había preguntado por el chat si estaba grabada. Y sí, no sé si está Morales todavía en la conversación, pero puede acceder le avisemos que puede acceder desde el canal de YouTube a las charlas que están todas nuestras conversaciones en el canal de YouTube de USPED Latinoamérica. Yo, más preguntas, no, yo cada vez que te escucho aprendo un montón de Joaquín, Un honor. Yo soy el que aprende de ustedes. así que acá muchas felicitaciones
te mandan felicitaciones el amigo Edwin también, Mauricio. Un Eh, saludo al profesor Mauricio. Me parece que es una charla para repasar y tener a manos en los accesos, en los favoritos, en los accesos frecuentes, la página de las valores normales. ¿Sabes qué, Joaquín? Después se la puedes compartir en el grupo de usted, Sí, la sí, página. sí, ya la compartimos ahorita sin problema Dale, alguno. así ya nos queda toda la comunidad este recurso que me Así la parece tenemos ubicada. totalmente. Yo lo he estado usando y está muy, pero muy buena y muy clara, así que muchísimas gracias. Nada más que decirle, amigo, hermano, muy buena tarde y fin de semana para todo el mundo, hermoso sábado, hermoso domingo, y nos seguimos viendo por USPED Latinoamérica. Un cordial saludo a todos. Feliz fin de semana y gracias por estar con nosotros. Adiós.